Grande es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque a través de ti, Señor, somos vistos justos delante del Padre, Señor. Te pido, Señor, de que tú dirijas las palabras que tú has puesto en mi corazón. Gracias porque tú me has enseñado algo y yo lo quiero compartir, Señor, con mis hermanos, Señor, tu iglesia, Padre. Pon, Señor, ese deseo siempre de buscarte, de conocerte, de predicar tu palabra, Señor. De dar esa luz, Señor, que solo Cristo, Señor, nos da, Padre. Solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Señor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para nosotros ser edificados, amonestados, Señor, y que nosotros podamos, Señor, poner en práctica cada enseñanza, Padre. Guárdanos, Señor, y dirígenos en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 27, desde el 45 al 54. Y yo le puse al título como La esperanza de los santos, pero podemos ponerle muchos títulos. Si no, podemos ponerle la grandeza de lo que Cristo ha hecho por nosotros, todas esas cosas que uno puede decir, pero también nosotros a través de Cristo tenemos la esperanza. Y dice así, Mateo 27 del 45 al 54. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Podemos ver en este capítulo, si ustedes pueden ver, que viene hablando de cómo Judas se quitó la vida al entregar sangre inocente. Vemos cuando Jesucristo ante Pilato, vemos la sentencia a muerte de Cristo, la crucifixión y muerte de Jesucristo. También vemos cómo el Salvador se desenvolvió en este proceso doloroso. Los acontecimientos que ocurrieron de una forma sobrenatural. Y dice el versículo 45, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y sabían que la oscuridad representa todo lo que es contrario a Dios. Es decir, los impíos, el juicio y la muerte. Mientras que la luz simboliza a nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué yo digo que la oscuridad representa lo que es los impíos? Cuando hablo de los impíos, son todo lo contrario a los santos. Y la palabra nos recuerda que ese refrigerio lo disfrutaremos cuando estemos en el Señor. Si estamos en el Señor, nosotros vamos a disfrutar de un refrigerio. Y cuando vamos a 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 7, el Señor nos dice esa bendición. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, una advertencia, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y esta advertencia, hermanos, nos ayuda a estar alerta y esforzarnos para despertarnos y también despertar a otros y así protegernos contra nuestros enemigos espirituales. ¿Sabían que debemos estar atentos? Debemos estar informados en cuanto a las cosas terrenales.
Y siempre el pastor habla de esas cosas, que él siempre debe estar informado. Sí, porque necesitamos la armadura espiritual para soportar los dados del fuego del maligno. Y el verdadero y el ardiente amor a Dios y las cosas de Dios nos mantendrán vigilantes y puros. Y si tenemos la esperanza de la salvación, pongamos, hermanos, atención a las cosas que pueden sacudir o ponernos en duda, o poner en duda nuestra confianza en el Señor. Y todos debemos dar un buen ejemplo, especialmente unos con otros. Y esta es la mejor manera, hermanos, de responder a la sociedad aborrecedora de Dios. ¿Por qué hablo de la oscuridad? También como juicio. Dice Mateo 25:30, al siervo inútil, es un juicio, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y esto es una forma habitual de expresar las miserias de los condenados al infierno. El destino es ser echados en las tinieblas exteriores. Es castigo eterno. Porque hablo de la oscuridad también, como nos dice el pasaje. También la oscuridad te representa la muerte. Pero la muerte no podrá con los santos. Si vamos al Salmos 88, del 10 al 13, dice que el Señor dice, harás maravilla a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tus justicias en la tierra del olvido. Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Y eso nos quiere decir que la esperanza, le estoy hablando de la esperanza de los santos, de los que mueren en Cristo Jesús, es maravillosa. ¿Por qué? Porque las almas pueden testificar de la fidelidad, la justicia y la misericordia de Dios. Pero los muertos en Cristo, hermanos, no pueden recibir los favores de Dios. Podremos escapar de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció en la cruz. Y la esperanza que nos regaló es fiel y verdadera. ¿Sabía que la salvación a través de Jesucristo trae luz a los que están en tinieblas? Si vamos a Mateo 4:16, nos dice que el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué vio? Vio una gran luz. Y a los que vivían en región de sombra, de muerte, una luz les resplandeció. ¿Y qué pasa con esto? Cuando el evangelio, hermanos, cuando llega el evangelio, la luz viene. La luz descubre y dirige. A oscuridad tú no puedes ver nada, pero cuando llega la luz, tú descubres cualquier cosa y te dirige los pasos sin tropezar. Y es lo mismo que ocurre con el evangelio. Por eso, prediquemos de la luz de Cristo, para que muchos salgan de las tinieblas. El día del juicio, hermanos, el día del Señor será un día de oscuridad. Dice Amós 5:18, ay de los que ansian del día del Señor. ¿De qué os servirá? Dice, el Señor dice, ¿no? Será tinieblas y no de luz. Y hay hermanos, de los que ansian el día del Señor. Y el día del Señor será un día triste y oscuro para los pecadores descarados, altaneros, aborrecedores de la luz, pues ellos no podrán ver la luz. Y si nosotros vamos al mismo pasaje, desde 46 al 50, dice que alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús clamó otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. ¿Sabía que el Padre estaba disgustado con la humanidad
por crucificar a Jesucristo, a su Hijo. Y el juicio divino sobre los pecadores del mundo se hizo notorio en la oscuridad de ese día. Todo se oscureció, todo. La oscuridad significa juicio, hermanos, según la palabra. Y el juicio de Dios sobre nuestros pecados, su ira como si quemara, mientras que Jesús, nuestro sustituto, sufrió la más intensa agonía. El dolor indescifrable, no podemos ver el dolor, el abandono del Padre, quien en su santidad, el Padre, no puede habitar donde habita el pecado. Aquel día, hermanos, cuando Jesucristo fue a la cruz, el infierno vino al Calvario. Y nuestro Señor, nuestro Salvador, descendió a él y cargó por nosotros todo el peso y angustia que merecíamos. Jesús, hermanos, estaba en la agonía, estaba en la lucha con los poderes de las tinieblas y sufriendo el desagrado de su Padre contra el pecado del hombre. Él estaba haciendo su vida en expiación. Y ese fue el punto, hermanos, de cambio en ese gran proceso. ¿Por qué? Porque ahí vemos la redención y la salvación del ser humano, de todos nosotros. Y nosotros como creyentes podemos haber probado algunos momentos de amargura. Todos hemos aprobado algo, momentos de amargura. Pero no se puede comparar ni tener una idea de la magnitud de los sufrimientos de Jesucristo. Y es ahí, hermanos, donde podemos ver el amor del Salvador por los pecadores. Y es una muestra que nos debe ayudar, hermanos, a reconocer la maldad de nuestros pecados. Y lo acepta como Rey, al Señor Salvador. Si tú aceptas al Rey como Rey y Salvador, la luz vendrá a ti. Tu esperanza como siervo del Señor es grandiosa. Al exclamar Jesucristo a gran voz, dice la palabra que exclamó a gran voz, nos enseña que a través de todos sus dolores y fatigas, su vida aún estaba entera en él, con todas sus fuerzas. Con todo su sufrimiento, su vida estaba en él. Y al Jesucristo exclamar a gran voz, es muestra de su naturaleza. Porque según los expertos, ellos dicen que la primera cosa que abandona a una persona que está muriendo es la voz. Sin embargo, Jesucristo al expirar habló como quien se halla en poder de todas sus fuerzas. Y eso es, ¿para qué? Para darnos a entender que no era la vida la que le dejaba a él, sino que él era quien le daba permiso a la muerte para que se le acercara. Por eso que en Juan 10:18 dice que nadie le quita la vida, sino que él la ponía a sí mismo. Y al mismo tiempo nos enseña que su muerte había de ser publicada y proclamada en voz alta a todo el mundo. Cuando Jesucristo grita, nos está mandando a decir que nosotros debemos proclamar su palabra sin miedo allá afuera. Debemos hablar de la luz en un mundo que cada día se oscurece más. Y el grito de Cristo al expirar era como una trompeta que exhorta a terminar con todos los demás sacrificios. Es decir, ya se acabaron los sacrificios de animales u otros. Cristo es todo suficiente para terminar con todos esos sacrificios que se hacen. Y Cristo, con toda su agonía, tenía fuerza para desafiar a los poderes de la muerte. Y para demostrar que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, siendo sacerdote, así como el sacrificio, él clamó a gran voz y luego entregó su Espíritu. El Hijo de Dios, hermanos, en la cruz murió, pues era necesario que él muriera. Él se entregó libremente a las manos de su Padre.
y sabía que Jesucristo, Él se había comprometido a dar su vida en sacrificio para vencer el pecado, y lo hizo cuando Él voluntariamente entregó su vida. Y si vamos a Filipenses, un texto bien conocido, Filipenses 2, del 6 al 8, donde dice que Él existía en forma de Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz, que es humillante, era lo más bajo que podía existir en ese tiempo. Y la humanidad divinamente sostenida por Jesús experimentó conscientemente el castigo total de la muerte por los pecados de la humanidad, hermanos. Jesucristo había hablado de sus padecimientos, esos padecimientos, y vino a cumplir el propósito eterno para salvar a muchos. Él nos dice, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? En Mateo 20 y 28. Dice que así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, hermanos, sufre el castigo que nos corresponde por nuestros pecados. Dice Romanos, la palabra en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Es separación. Y el Salvador recibió el castigo por el pecado de la humanidad. Y cuando Cristo entregó el Espíritu, nos quiere decir que murió. Esto muestra que el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, murió en la cruz del Calvario. Su alma fue separada del cuerpo, es decir, muerto. Derramó toda su sangre, que es donde está la vida. Hizo expiación, no por sus pecados, sino por lo de todo el mundo, por nuestros pecados. La redención, hermanos, o la salvación, fue completada por el único intermediario, por el Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, no sé cómo lo ven, pero este versículo es glorioso. La rotura del velo significaba que Cristo, por su muerte, abrió un camino hacia Dios. Ya tenemos, hermanos, acceso directo al lugar santo sin tener que pasar por un mediador humano, porque Cristo hizo todo posible con su muerte. Y lo glorioso de todo esto es que los milagros de Jesús lo siguieron hasta la muerte, hasta su muerte. Todos sabemos que Jesús, obrando tanto milagro en vida, ¿no?, era de esperar que algunos se llevasen a cabo también en su muerte. Y lo hizo también ese milagro. El velo del templo, dice, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y este velo que separaba el lugar santo del santísimo, se rasgó no de abajo arriba, como si fuera por poder humano, sino de arriba abajo, como por una mano invisible, por un poder sobrenatural. Y es lo que podemos llamar revelación divina, como nos dice el libro de Grandes Doctrinas de la Biblia de R.C. Sproul que estamos estudiando. Y esta rotura del velo que separa el lugar santísimo del resto del templo destaca la eliminación de la separación entre Dios y el pueblo, también llamada señal del juicio divino. Hermanos, tenemos una forma abierta a través de Cristo al trono de la gracia. Nuestro camino de aquí en adelante es hacia el trono de la gloria. Si vivimos y nos apoderamos debidamente en la muerte de Cristo, pues nuestros duros corazones transformados vivirán para la gloria del Señor, para el Rey
y nuestro Señor Salvador Jesucristo. Disculpen. La separación del velo, que representa la separación del lugar santísimo, nos dice también que tenemos una nueva forma, que es viva, para que todas las personas entren a su presencia por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Si nos vamos a Hebreos 10, del 19 al 23, dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Queridos hermanos y amigos, la forma y el medio por el cual los cristianos gozamos de los privilegios es por la sangre de Cristo. Por el mérito de que la sangre que se ofreció como un sacrificio para salvación, quien fue herido y maltratado por nuestros pecados. Y nuestro camino al cielo es por el Salvador crucificado. Su muerte es para nosotros el camino de la vida. Y para todos los que creemos esto, Él es precioso. Cuando este texto nos dice que nuestro cuerpo está lavado con agua pura, nos hace alusión como el agua del bautismo, recordándonos que como cristianos nuestra conducta, hermanos, debe ser pura y santa. Nos habla de la esperanza, que no vacilemos, porque aunque nosotros seamos infieles, hermanos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Salvador es fiel. La esperanza que tenemos los santos en Jesucristo es fiel y verdadera. Es para todos los cristianos que viven y mueren en el Señor. Dice el versículo 52 y 53. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Aquí no vamos a hacer una figura de qué manera morían esos personajes, ¿no? Y cómo desaparecieron. ¿Por qué? Porque no lo dice y no debemos ir más allá de lo que el texto nos dice o está escrito, ¿no? Este acontecimiento de la resurrección y aparición de Dios en su providencia es la que trabaja extrañamente por la condena y el despertar de muchos pecadores. Y esta mañana estuve hablando con el pastor que mientras tú me escudriñas la palabra, tú te convences más de que nuestro Dios es verdadero. ¿Por qué? Porque no hay nada que se contradice en la palabra. Y el Señor te va, si tú eres un hijo del Señor, el Señor te va dando entendimiento en su palabra. Y cada día tú te despegas más del mundo y te apegas más a Él. Porque estamos creados para servirle al Señor. No estamos para estar sentados nada más, sino poner los talentos que el Señor nos ha puesto. Aunque no queramos, el Señor hace que queramos al final. Y lo que podemos extraer de este acontecimiento y de la esperanza de la cual les hablo, que le puse la esperanza de los santos, es que a través de la victoria sobre la muerte por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, los santos que hayan dormido serán levantados, dice. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza, para el desprecio eterno. En la escuela dominical estaban hablando de esto, ¿no?
serán despertados todos, pero uno para vida eterna, dice Daniel, y otro para la vergüenza, para el desprecio eterno. Al final, hermanos, la cantidad que duermen en el polvo serán despertados. Muchos se levantarán, como dice, a la vida y muchos a la vergüenza. Hermanos, hay algo bello también. Hay gloria reservada a todos los santos. Los que soportaron y no cayeron en las artimañas del mundo presente. Lo que el mundo nos está ofreciendo hoy. Lo que vemos como normal. Como vemos que nacen, cuando van a nacer un bebé, lo primero que se pregunta, ¿cuál es el sexo? ¿Es hembra o varón? Pero al final de cuentas, el mundo te acepta de que puede ser otro género. Y aquellos que aceptan esas artimañas del mundo y de la sociedad tendrán su recompensa en el lago eterno de fuego, porque sí, el Señor dice que habrá fuego eterno donde el gusano no muere y donde las llamas no se apagarán, donde tú vas a desear morir. Sí, es real. Si no lo crees, atente a las consecuencias. Oseas 13:14 dice, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. El mismo Señor, ¿dónde está, oh muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Y es que la promesa del Salvador de librarnos de la muerte se ha cumplido. Aquí está la felicidad de los santos, hermanos. Dios nunca ha quitado su amor a su pueblo santo. Nunca. Aunque nos veamos con dificultades, Él permanece fiel. Romanos 6:4-5. Por tanto, dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El creyente ya no puede ser esclavo del pecado, sino vivir para Dios y encontrar la felicidad en su servicio. Servir, servir, servir. Reconociendo que también Él nos resucitará para vivir eternamente en las moradas celestiales. Isaías 25:8 dice, Él destruirá la muerte para siempre. Eso es Isaías, en el antiguo pacto. En el nuevo pacto lo hizo, ¿no? El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y el mismo Isaías más adelante, en el 26:19, dice, tus muertos vivirán, dice, tus muertos vivirán. Sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y da gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Dice a un autor que se llama Derek Tickborn, dice, la resurrección de estos santos es un adelanto de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar. Se está resurgiendo esos cadáveres, ¿no? Por medio de la muerte de Jesús ha llegado un nuevo día, dice él. Un día en que la muerte ha sido derrotada por la muerte y la resurrección a la vida eterna ya es posible. Y estos textos, hermanos, nos enseñan sobre el carácter de Cristo. El Salvador, que con ese gran amor que nos amó, que hizo perfectamente todas las cosas para borrar nuestros personajes plagados por el pecado, si es que vivimos para Él. La cruz, hermanos, nos muestra los efectos tremendamente horribles, como aquel día en que el Hijo amado, hermanos, del Padre colgaba en la cruz, sufriendo por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿qué? A Dios y a la salvación eterna.
Juan 5, 25 a 29 dice, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos, todos van a oír la voz de Dios, ¿no? Pero dice, y los que oigan, vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, todos oirán su voz. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Ese texto, hermano, dice, y los que practicaron lo malo. Es decir, todos somos malos, pero tenemos tentaciones, y yo quiero ver quién no ha tenido tentación aquí. Nadie, ¿no? Pero es llegar a la práctica. Y se habla mucho de Rey David, que tenía un corazón para Dios, y él llegó a la práctica. Pero nosotros estamos a tiempo, porque dice que se arrepiente, hermanos, confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este será el tiempo, hermanos, en que los muertos en Cristo oirán la voz del Hijo y vivirán. Y su voz llegará, hermanos, a los corazones de los muertos al pecado. Para aquellos que hicieron obras dignas, hermanos, de arrepentimiento y estaban preparados para el día majestuoso. Dice 1 Corintios 15, 20 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que han aceptado a Cristo como Salvador tendrán la bendición de ser levantados para vida eterna. Y hablando de la esperanza de los santos, que es el tema que le puse, nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10, ¿por qué? Porque no nos ha destinado Dios para ira, no, sino para obtener salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. En mismo Tesalonicenses 4, del 13 al 16, nos da una esperanza, ya que hemos visto muchos seres queridos muertos, ¿no? Pero hay que morir en el Señor. Pero no queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y nuestro ejemplo, nuestra vida transformada, el vivir por fe en Cristo Jesús, hará que muchos vengan al arrepentimiento y fe. Todos tenemos una responsabilidad, hermanos, de vivir vidas santas. Que nuestro testimonio sea evidente. Que personas como el centurión y los que estaban con él puedan doblegarse a tan hermoso regalo que proviene a través del eterno Redentor Jesucristo. Y hablando del centurión, nos dice el versículo 54, en este texto que estamos leyendo de Mateo, dice que el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era Hijo de Dios.
el centurión y los que estaban con él fueron partícipes de tan glorioso hecho. El testimonio del centurión, los guardias y otros testificaron del Hijo de Dios. Y lo más probable es que el centurión y esos soldados hayan sido testigos de muchas ejecuciones. Pero los eventos devastadores del terremoto y de las aberturas de las tumbas, como también la forma de morir nuestro Señor Jesucristo, todo esto provoca en ellos hacer una declaración tan real y verdadera. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y podemos sentir la expresión del terror que cayó sobre el centurión y los soldados romanos, ¿no? Y en esta declaración existen muchas opiniones. Algunos dicen que ellos declararon esta verdad a través de una reacción pagana. Es decir, que lo dijeron sin tener una fe verdadera. Sin embargo, si vamos en el Evangelio de Lucas, con el mismo pasaje, Lucas 23:47, nos relata el mismo hecho con palabras más extensas. Porque nos dice que esos personajes glorificaban a Dios, afirmaban de quién era Jesús y hablaba de su inocencia. Dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido, dice, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Uno era, Lucas dice, este hombre era inocente y glorificaba. El otro nos dice otras palabras diferentes, que ellos se asombraron y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estamos hablando de centuriones y guardias que estaban acostumbrados a ver muchas personas siendo crucificadas y martirizadas. Y este evento, hermanos, con propósitos eternos pasó, ¿no? Preparado por Dios. Es muestra de que no hay nada que se escape de las benditas manos del Todopoderoso. El Señor tenía todo eso preparado. Si vamos a Apocalipsis 11:13, dice que en aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Eventos que pasan, unos dan gloria a Dios, pero se aterrorizan. Es decir, que las diferentes ideas de que ellos hayan confesado, dicen que hay cosas paganas o por el susto, pero hay otras cosas que pasaron que se aterrorizaron, pero daban gloria a Dios. Y otros también alegan que la respuesta de esas personas vinieron por temor, por sentir culpa y viendo la derrota por lo divino, porque ellos maltrataron, se burlaron de Jesús. El centurión, como los demás, eran encargados de asegurarse de que el acusado pagara su culpa. Y así afirmaban la identidad de esos malhechores. Sin embargo, en este caso, el centurión y los demás sabían el por qué Jesús era condenado. Ellos sabían. Y al ver dicho acontecimiento, y a ver esos acontecimientos, y cómo se comportó Jesús en medio de las aflicciones, a ellos solo les quedó testificar de la inocencia del Salvador. Y un ejemplo de cómo se sintieron esas personas al ver tan extraordinaria hazaña o acontecimiento también se puede relacionar cuando los discípulos experimentaron tan emoción o terror en la transfiguración. En Mateo 17:6 dice que cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Gran temor. Sin embargo, sí podemos extraer una verdad sobre la expresión de estos personajes. Que al final, hermano, de toda nuestra jornada, cuando estemos en el día del Señor, muchos se darán cuenta a quien rechazaron y tendrán tormento eterno. Porque serán juzgados por aquel que rechazaron y otros darán gloria a Dios. Porque se mantuvieron como viendo al invisible, viendo las cosas eternas, obedeciendo, apegándose a sus mandamientos. Ellos, nosotros, recibiremos la gloria, la corona de gloria, aquel día en que el juez justo dará a todos los que no contaminaron sus vestiduras. Dice otro autor, se llama Leonard Ravenhill, y es algo que nos manda a nosotros. Dice,
si quieres ser como Jesús, recuerda, Él tuvo un desierto, un Getsemaní y un Judas. Todos vamos a experimentar la soledad. Todos vamos a estar en un Getsemaní. Y todos vamos a tener un Judas dentro y fuera de la iglesia. Pero quiero decirles, hermanos y amigos, que la santidad, estar separado para el Señor, siempre será ofensiva para una generación enamorada del pecado. Al concluir, hermanos, quiero decirles que tenemos esperanza en Cristo Jesús, porque seremos levantados para habitar eternamente con el Creador de todas las cosas. No te desanimes cuando no llega lo que tanto espera. Recuerda, un sí de Dios te bendice, un no de Dios te protege, y esperar en Dios te prepara. La esperanza la tenemos viva, hermanos. No estamos como muchos que siguen a Mohammed, a Buda, a José Smith y otros personajes que están muertos. Nuestro Señor Jesucristo vive. Servimos y adoramos a Cristo resucitado. Y nosotros también seremos resucitados para vida eterna en los lugares celestiales. La esperanza del cristiano la ganó Cristo en la cruz. Y aunque las aflicciones de este tiempo muchas veces no nos dejan ver más allá, recordemos que lo que nos espera eternamente con el Salvador es más precioso que el oro refinado. Oremos. Amado Padre, Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús, Señor, tenemos esperanza eterna en gloria, Padre. Que no nos peguemos, Señor, a la corriente de este mundo, Señor, que son oscuras, Padre. Que la luz que tú has puesto en nosotros, Señor, sea, Señor, expuesta a todo el mundo, Padre. Porque la sociedad, Señor, se despega más de ti, Padre. Seremos aborrecidos, Padre, aborrecidos por un mundo, Señor, que no quiere escuchar tu palabra santa, Padre, porque enfrenta su pecado. Seamos fieles a ti, Padre. Seamos, Señor, buenos administradores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir con gozo y a predicar tu palabra con gozo. Lo que tú hayas puesto en nosotros, lo que conocemos de ti, eso es lo que tú quieres que nosotros hablemos, Padre. Que no esperemos tener más y conocer más, Padre. Porque lo tenemos todo, Señor, que a través de Cristo somos salvos. Y sin Él, Señor, no tenemos nada. Gracias, Padre, por darnos acceso, Señor, al lugar santo, Señor, al Padre. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, un lugar donde congregarnos, Padre. Que tu palabra, Señor, siempre esté activa en nosotros, Padre. Guárdanos, Señor, de todo mal, Señor. Y pon, Señor, ese gozo siempre de hablar de tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Rey Salvador. Amén.